Bueno, el otro gran tema que vimos el año pasado y que vamos a ver en la clase de hoy es el tema del suelo, ¿sí? El suelo se forma a partir de lo que se llama la roca madre, ¿sí? Que es el material original, que a través del tiempo se va rompiendo, se va degradando por la acción mecánica del clima, ¿sí? Las diferencias de temperatura, los cambios de temperatura, por la acción mecánica del agua, ¿sí? Que muchas veces se va infiltrando, cuando se congela se expande y eso hace que va creando grietas y fisuras en la roca madre y la va rompiendo. Y eso hace que se vaya rompiendo en pedazos más pequeños y se vaya acumulando. También por materia que es transportada desde otros lugares, por el viento, por la lluvia, que es arrastrada y es depositada en la superficie. Y además por el aporte de materia orgánica, ¿sí? Que se va descomponiendo y se va integrando y también va formando parte del suelo. Esto hace que los suelos, ¿sí? Tengan diferentes capas que se llaman horizontes, ¿sí? Que pueden tener, de acuerdo a su origen y a su composición, distinto color y distinta textura, ¿sí? Cuando hablamos de textura nos referimos al tamaño de los granos, principalmente del suelo, ¿sí? Tenemos distintas granulometrías, podemos encontrar suelos arenosos, ¿sí? Que la arena sería el mayor tamaño de gránulo, ¿sí? Y lo que tiene la arena es que no retiene el agua, entonces si nosotros agregamos agua a un suelo que es arenoso, toda el agua va a pasar de largo y se va a secar rápidamente. Tenemos un suelo limoso, que sería el intermedio, que es como un talco, un polvillo muy liviano, ¿sí? Muy volátil, que retiene un poco más el agua que la arena. Y por último tenemos la granulometría más fina, que son los suelos arcillosos, ¿sí? Que retienen bastante la humedad en el momento, retienen la humedad y después cuando se secan, ¿sí? se parte, ¿sí? Entonces podemos encontrar distintas texturas de acuerdo a los minerales que contenga ese suelo. También va a tener distintos colores. Los minerales que tienen gran cantidad de hierro, por ejemplo, los suelos ferrosos son rojizos. Los suelos que tienen gran cantidad de materia orgánica o humus son suelos oscuros, bien negros, bien húmedos, ¿sí? Con gran cantidad de materia orgánica. ¿Qué otra cosa? Bueno, los suelos además están compuestos, ¿sí? Estos diferentes tamaños de grano hacen que el suelo también tenga porosidad, ¿sí? Es decir, espacios que no están ocupados por minerales ni por materia orgánica. Y esos espacios entonces pues, son ocupados por aire y por agua, ¿sí? Entonces, esa es la composición del suelo. Un suelo tiene aire, tiene agua, tiene materia orgánica y tiene minerales, que son las sustancias sólidas, digamos. Un suelo, para que sea fértil y para que sea un suelo bueno para el cultivo, tiene que tener una proporción, ¿sí? Y tiene que tener una mezcla. No tiene que ser solo materia orgánica, ¿sí? Por lo general los suelos que son para cultivos llevan también un poco de arena, llevan también un poco de arcilla y se forman, como vimos el año pasado, la arcilla y el humus forman un complejo que se llama arcillo húmico, ¿sí? Que eso hace, debido a sus cargas eléctricas, ¿sí? Que eso lo vimos, que la arcilla tiene una carga negativa, entonces forma un complejo. Y eso lo que hace es favorecer la disponibilidad de nutrientes en el suelo para las plantas, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Los nutrientes están diluidos en el agua del suelo. Cuando nosotros regamos, ¿sí? Esa agua permanece un tiempo en el perfil del suelo y eso hace que esos nutrientes estén disponibles para las plantas. Pero si el suelo es totalmente arenoso, como ya les expliqué antes, el agua pasa de largo y no retiene ningún nutriente. En cambio, si mi suelo tiene en su composición arcillas y humus, esas dos forman un complejo que lo que hacen es unirse temporalmente a los nutrientes que también tienen carga, ¿sí? Tienen carga positiva. Entonces, como distintas opuestas cargas se atraen,
se unen temporalmente los nutrientes a la superficie, ¿sí?, de las arcillas y el humus. Entonces, eso hace que la planta, que estén disponibles y la planta las pueda absorber a través de sus raíces, ¿sí?, por el proceso que se llama intercambio catiónico, ¿sí? Que eso también lo vimos el año pasado, que las raíces, ¿sí?, tienen un ion con carga positiva, entonces realizan el intercambio de cationes con los nutrientes y así los pueden absorber. Entonces, ¿y de qué depende? ¿De qué depende esta facilidad para formar complejos y que los nutrientes estén disponibles, más disponibles o menos disponibles para la planta? Depende del pH, ¿sí? Esto lo vimos el año pasado, lo vimos en química y lo vimos en el taller. ¿Qué es el pH? El pH es una escala que mide el potencial hidrógeno, es decir, que mide la capacidad de disociación, ¿sí?, es la capacidad de formar iones que tiene el agua, ¿sí? Y el pH nosotros lo medíamos, teníamos una escala, ya no me queda pizarrón ni no tengo borrador, que iba, ¿sí?, del 1 al 14, ¿se acuerdan? La mitad de 14 es 7, ¿sí? Entonces, de 1 a 7 teníamos las sustancias que son ácidas y de 7 a 14 teníamos las sustancias que son básicas o alcalinas, ¿sí? El pH se puede medir a través de sustancias que son indicadoras, ¿sí? Se puede medir a través de tiritas de pH o se puede medir a través de un aparatito digital que se llama pHímetro, ¿sí? Esas son todas maneras de medir o detectar el pH. Ustedes en el taller prepararon un indicador de pH con repollo colorado. ¿Se acuerdan? Tenían que rallar el repollo colorado, calentarlo. Había algunas técnicas que lo mezclan, que hacen la extracción con alcohol, ¿sí? Y después el juguito que quedaba, lo juntábamos. Eso tiene un color medio violeta, bastante intenso. Y entonces eso funciona como un indicador, porque tiene una sustancia química que ante los cambios de pH reacciona y cambia el color, ¿sí? Entonces después tenían ustedes una escala con los distintos colores que les iban indicando qué pH era. Entonces ustedes tenían que medir distintas sustancias, ¿sí? Tenían que medir, por ejemplo, jugo de limón, que es muy ácido, que se encuentra alrededor del 2 o el 3. Tenían que medir, por ejemplo, la leche, por ejemplo, el vinagre, que también es muy ácido, la saliva, si querían, podían medir, que también es ácida, el agua con bicarbonato, que es básica, ¿sí? Entonces ustedes ahí generaban una escala con distintas medidas de pH. También para que vean que nosotros en la vida diaria estamos en contacto con un montón de sustancias que son ácidas, que son básicas, que están y que esas sustancias pueden reaccionar entre sí, ¿sí? Cuando yo tengo una sustancia que es muy ácida y una sustancia que es muy básica, esas sustancias pueden reaccionar entre sí y pueden neutralizarse, ¿sí? Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno está con mucha acidez en el estómago, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Agarra una cucharadita de bicarbonato, que es muy básico, lo disuelve en agua y se lo toma. Y eso calma la acidez. ¿Por qué? Porque el bicarbonato, a ser básico, es como que reacciona con la acidez del estómago y lo contrarresta, lo neutraliza, ¿sí? Y lo lleva a valores más cercanos a 7. Entonces eso nos apaga el fuego. Y un suelo, para que sea apto para cultivo, tiene que estar más del lado ácido, ¿sí? Los suelos en donde en general la mayoría de los nutrientes se encuentran en mayor disponibilidad son en suelos ácidos. Ahora digo ácidos, no ácidos cercanos a valores muy ácidos y cercanos a valores del 1, 2, 3, sino que entre el 5 y el 7, ¿sí? 6 y 7, tiene que estar más o menos el pH de un suelo para que sea apto para el cultivo, en el sentido de que los nutrientes estén disponibles para las plantas. Que estén disponibles para las plantas quiere decir
que la raíz de las plantas los pueda captar y los pueda absorber. Entonces es muy importante. Y también hacíamos una pruebita casera que preparábamos una solución con una cucharadita de una muestra de suelo de su casa, podía ser del patio, de la vereda, de la casa del vecino, si en la casa no tienen ningún canterito, nada con tierra, o de una tierra de una macetita, sacaban una cucharadita de muestra, la disolvían